Muy buenas noches, mis hermanos. Qué gran bendición porque ya estamos en el segundo viernes del mes de septiembre. Secularmente este mes de septiembre se conoce como el mes de la patria, ¿verdad? Donde podemos recordar a nuestro país y estar orando por nuestro país. Pero también dentro del ambiente evangélico, incluyendo a los bautistas, se festeja a los pastores, dice que es el mes del pastor. Septiembre, mes del pastor. En muchas iglesias apartan un domingo para celebrar el Día del Pastor. Con ese motivo y ese propósito de examinar, de estudiar, de reflexionar sobre quién es un pastor, el viernes pasado vimos las características, ¿verdad?, de un pastor. Hoy vamos a ver los requisitos para el pastor. Quiero leer en la epístola del apóstol Pablo a Tito. La epístola del apóstol Pablo a Tito, en su capítulo 1, versículo 7, 8 y 9. Dice: porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra, fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Entonces vemos que las Escrituras nos pueden decir algunos requisitos que tiene aquel hombre que Dios ha puesto como pastor de una congregación. Dios le ha encargado la vida de personas que han nacido de nuevo y que forman esa iglesia local. Porque el pastor o el megapastor, pues es Jesús, nuestro Señor. El buen pastor es el Señor Jesucristo. Pero Jesús ha dado a la iglesia regalos. Entre esos regalos están los pastores, los maestros, los evangelistas, los profetas, los apóstoles. Entonces, ¿cuál sería el primer requisito para aquel hombre que es pastor de una iglesia? Entonces, lo primero que yo he entendido que tiene aquel hombre de Dios que ha sido llamado por Dios es que ha nacido de nuevo. Una persona que es pastor, lo primero es que haya nacido de nuevo. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que ha experimentado un cambio en su vida. Ha aceptado el Evangelio, ha recibido a Cristo en su corazón, ha reconocido que Él es un hombre que es pecador y que necesita un cambio. Y ese cambio lo produce el Espíritu Santo con la regeneración, con el nacimiento nuevo, con la experiencia de haber nacido de nuevo. Así como le pasó a Pablo, tuvo un nuevo nacimiento, así como le pasó a los apóstoles, así como Jesús le dice a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Eso sería el primer requisito, ¿verdad? Otra cosa que puedo encontrar también en las Escrituras, que puede ser como un requisito para aquel hombre de Dios que Dios ha puesto como pastor en la iglesia local, es que tiene un llamamiento divino. Dios es el que llama a sus siervos los pastores. Dios pone pastores en sus iglesias. Esa es la diferencia con los diáconos.
Es la iglesia que llama o pone diáconos, pero es Dios que llama y pone pastores. Es la diferencia. Esa es una diferencia que debe haber entre el pastor y los diáconos. El pastor ha sido llamado directamente por Dios y lo pone en una iglesia. En cambio, los diáconos han sido llamados por la iglesia para servir a las mesas. Esa es la diferencia. Eso es otra diferencia, porque ellos sirven a las mesas, mientras el pastor sirve a Dios sirviendo a la gente. Muy bien. Entonces, mis hermanos, ya vimos que lo primero es nacer de nuevo. Lo segundo es que haya tenido un llamamiento divino. Podemos estudiar entonces cómo Dios llamó a Moisés, cómo Dios llamó a Samuel, cómo Dios llamó a David, cómo Dios llamó a Jeremías, cómo Dios llamó a los hombres para un ministerio especial, ¿verdad? Ese sería entonces algo importante para el hombre de Dios que está encargado de una congregación. El tercer requisito, no menos importante, es que el hombre de Dios que ha sido llamado para pastorear es aquel hombre que ama a Cristo. Y mire lo que dice la Biblia en el Evangelio de de San Juan. Evangelio de San Juan, capítulo 21. Está hablando Jesús con Pedro. Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículo 16. Está hablando con Pedro. Volvió a decirle la segunda vez, porque ya le preguntó la primera, ahora viene la segunda pregunta. Simón, hijo de Jonás, mira la segunda vez, ¿me amas? La misma pregunta que le hizo la primera vez a Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y miren la respuesta de Jesús. Le dijo, pastorea mis ovejas. Entonces las ovejas que un pastor pastorea no son suyas. Eso hay que pensar bien. Los pastores debemos de reconocer que las ovejas o los hermanos, pues, que son ovejas del Señor Jesucristo, no son nuestros. No somos dueños de esas ovejas. Lo segundo es que las ovejas, la iglesia del Señor, no debe de enamorarse del hombre que ha puesto Dios ahí como pastor, sino que debe de enamorarse todos los días de Cristo. Esa es una de mis tareas como pastor, que la iglesia, que las ovejas se enamoren de Cristo. Pero ya llegaremos ahí cuando sean mis tareas. Ahorita estoy viendo los requisitos. Ese requisito es amar a Cristo. ¿Y cómo demuestro yo como pastor que amo a Cristo? Y entonces Jesús nos va a hablar, nos va a decir de qué manera nosotros podemos demostrar que amamos a Cristo, porque es importante demostrarlo, ¿verdad? Dice la Biblia, hermanos, San Juan 14, versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. ¿Quién ama a Cristo? Porque esa es la Biblia, en San Juan 21. ¿Me amas? Pastorea mis ovejas. Hay que tener los mandamientos de Jesús y guardarlos. Si tengo los mandamientos de Jesús y los guardo, estoy demostrando que amo a Jesús. Seguimos leyendo. Versículo 23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, porque el requisito es amar a Cristo. El que me ama, mi palabra guardará. Entonces, requisito para ser pastor, nacer de nuevo. Fíjese, número 2, ser llamado por Dios. Número 3, amar a Cristo. ¿Cómo demuestro yo que amo a Cristo?
guardando sus mandamientos. ¿Cómo lo demuestro? Guardando su palabra. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre la amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Qué gran bendición ser pastor, pero están los requisitos. ¿Hay más? Hay más requisitos. Ahorita nos enfocamos solamente en 3. Ore por su pastor. Pídale a Dios por su pastor para que todos los días ame a Cristo y para que enseñe a las ovejas que deben amar y enamorarse todos los días de Cristo. Que Dios te bendiga.